Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy os traigo un vídeo que sé que os va a encantar, sobre todo si sois como yo, unos verdaderos apasionados de las series y, en particular, de las que nos hacen viajar con sus historias a lugares lejanos y culturas diferentes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero con un giro especial. No solo os voy a hablar de series turcas, sino de 12 joyitas que podéis disfrutar en español. Sí, habéis oído bien. 12 series turcas dobladas o subtituladas en español que os van a enganchar desde el primer capítulo. Preparad las palomitas para noches de maratón y para descubrir tramas llenas de pasión, drama, romance y misterio. Antes de empezar, quiero pediros un favor rapidísimo. Si os gustan este tipo de vídeos donde os recomiendo series, películas y contenido interesante para ver, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros y además, no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya sabéis, clic al botón de suscribirse. Y si ya estáis suscritos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a por esas 12 series turcas que os van a enamorar. Preparad las palomitas. Empezamos con una serie que es un verdadero fenómeno mundial. Amor eterno. Esta es una historia de amor prohibido entre Kemal, un chico de clase humilde, y Nihan, una joven de una familia adinerada. Sus caminos se cruzan por casualidad en un autobús, durante una protesta estudiantil, un detalle que añade un matiz político al inicio de su relación. La chispa entre ellos es instantánea, una conexión que trasciende las barreras sociales. Sin embargo, las diferencias sociales y las intrigas familiares, orquestadas por el villano Emir Kozkolu, un hombre obsesionado con Nihan, harán que su amor sea casi imposible. Emir, un personaje maquiavélico y poderoso, se convierte en el principal antagonista, utilizando su influencia y recursos para separarlos. Es una serie llena de drama, giros inesperados y unos personajes muy bien construidos, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Los paisajes de Estambul, filmados con una cinematografía impecable, se convierten en un personaje más de la historia, añadiendo belleza y melancolía a la trama. Si os gustan las historias de amor épicas y dramáticas, con un toque de tragedia griega, esta es vuestra serie. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es palpable, y sus interpretaciones te harán sentir cada emoción en carne viva. Seguimos con Madre. Esta es una serie que toca el corazón desde el primer minuto. Cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora sustituta que, traumatizada por su propio pasado de abandono, busca refugio en la enseñanza. Un día descubre que una de sus alumnas, Melek, una niña dulce y vulnerable, está sufriendo maltrato en casa a manos de su madre y su padrastro. Las escenas de maltrato, aunque nunca explícitas, son lo suficientemente impactantes para generar una profunda empatía hacia Melek. Zeynep, sintiendo una conexión instantánea con la niña y reviviendo su propio trauma, decide tomar una decisión drástica e impulsiva, huir con Melek para protegerla. Esta decisión la convierte en fugitiva y la obliga a vivir al margen de la ley. Es una historia conmovedora sobre el amor maternal, la superación del trauma, la búsqueda de una segunda oportunidad y la lucha contra la injusticia. La relación entre Zeynep y Melek es el corazón de la serie, un vínculo que se fortalece a medida que superan obstáculos y construyen una nueva vida juntas. Prepárense para llorar, pero también para sentirse inspirados por la fuerza y la resiliencia de sus protagonistas. Beren Gkyldz, la actriz que interpreta a Melek, ofrece una actuación impresionante, demostrando una madurez y un talento excepcionales para su edad. La tercera serie que os recomiendo es Sila. Sila es una joven que fue vendida a una familia adinerada en Estambul cuando era niña, escapando así de una vida de pobreza y privaciones. Años después, su familia biológica, liderada por su hermano Azat, la reclama con el pretexto de una enfermedad de su madre, pero en realidad la necesitan para casarla con un hombre al que no conoce, Boran Ağa, el jefe de una poderosa tribu, con el fin de salvar a su hermano de una venganza de sangre tras una disputa familiar que se remonta a generaciones. Sila se ve obligada a abandonar su vida moderna y cosmopolita en Estambul y a adaptarse a las tradiciones ancestrales de Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía, donde las costumbres tribales y el honor familiar lo rigen todo. Es una serie que explora el choque cultural entre la modernidad y la tradición,
el enfrentamiento entre el individualismo y el colectivismo, y la lucha de una mujer por defender su libertad y su derecho a elegir su propio destino en un entorno opresivo y patriarcal. Sila debe desafiar las normas sociales y las expectativas impuestas por su familia y su comunidad, mientras intenta encontrar su lugar en un mundo que le es ajeno y hostil. La serie también explora temas como el matrimonio forzado, la violencia de género y la importancia de la educación para empoderar a las mujeres. La ambientación en Mardin, con sus paisajes áridos y su arquitectura tradicional, es un elemento clave de la serie, creando una atmósfera de misterio y exotismo. A continuación os presento Fatmagul ***. Esta es una serie que aborda un tema muy delicado y tabú, la violación y sus devastadoras consecuencias para la víctima. Fatmagul es una joven inocente y soñadora que vive en un pequeño pueblo costero y está a punto de casarse con su prometido, Mustafa. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es víctima de una agresión sexual brutal por parte de 4 hombres, entre ellos Kerim, un joven atormentado por su propio pasado. Después del trauma y bajo la presión de las familias y las autoridades locales, se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores, para salvar su honor y evitar el escándalo social. Este matrimonio forzado la convierte en una paria en su propia comunidad, objeto de desprecio y discriminación. A medida que pasa el tiempo, Fatmagul y Kerim, ambos marcados por la tragedia, empiezan a desarrollar una relación compleja y ambivalente. Kerim, arrepentido de sus actos y decidido a enmendar su error, se convierte en el protector de Fatmagul, brindándole apoyo y comprensión en su proceso de recuperación. A medida que pasa el tiempo, Fatmagul empieza a ver la bondad en Kerim y a enamorarse de él, pero tendrán que luchar contra el estigma social, el resentimiento de su familia y el pasado que los atormenta para poder encontrar la felicidad juntos. Es una serie dura, pero también muy importante y conmovedora, que nos invita a reflexionar sobre la violencia de género, la importancia de la justicia, la necesidad de apoyar a las víctimas de abuso sexual y la posibilidad de la redención y el perdón. La quinta recomendación es ***Erkai***. Esta serie es puro romance, pasión desenfrenada y una sed de venganza que lo consume todo. Miran, un joven criado desde la infancia para vengar la muerte de sus padres, asesinados por Aziz Aslan Bey, se infiltra en la familia Adolu, sus supuestos enemigos, con el objetivo de destruirles. Para llevar a cabo su plan, Miran se casa con Reyyan, la nieta inocente y bondadosa del hombre al que considera responsable de su tragedia. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, Miran empieza a cuestionar sus sentimientos y sus planes de venganza. La pureza y la bondad de Reyyan tocan el corazón de Miran, despertando en él emociones que creía muertas. A medida que se enamora de ella, Miran se enfrenta a un dilema moral: ¿debe seguir adelante con su venganza, incluso si eso significa destruir a la mujer que ama? Es una serie con unos paisajes espectaculares de la región de Mardin, unos actores guapísimos con una química explosiva y una trama llena de giros inesperados que te mantiene en vilo hasta el final. La serie explora temas como el amor, el odio, el perdón, la venganza, el honor y las consecuencias de las decisiones del pasado. Ahora pasamos a ***, el secreto de Feria ***. Feria es una joven de origen humilde que vive en el sótano de un lujoso edificio en Estambul, donde su padre trabaja como conserje. A pesar de sus limitaciones económicas, Feria es una estudiante brillante y ambiciosa que consigue una beca para estudiar en una prestigiosa universidad privada. Allí se enamora perdidamente de Emir Sarrafolu, un chico rico, guapo, popular y mujeriego. Para encajar en su nuevo entorno social y ganarse el afecto de Emir, Feria empieza a mentir sobre su origen y a construir una identidad falsa, haciéndose pasar por una joven adinerada y sofisticada. Esta mentira la lleva a vivir una doble vida, ocultando su verdadera identidad a sus amigos y familiares. A medida que su relación con Emir se intensifica, Feria se ve cada vez más atrapada en su propia red de mentiras, temiendo ser descubierta y perderlo todo. Es una serie que explora las diferencias sociales, la presión por encajar, la búsqueda de la identidad y las consecuencias devastadoras de las mentiras. La siguiente serie es ***Intersection***. Esta serie nos presenta un triángulo amoroso complejo y lleno de secretos entre Ali Nehat Karasu, un exitoso empresario automotriz, brillante pero atormentado por su pasado y con una visión cínica del amor, Naz Soilu, una pediatra idealista y comprometida con su trabajo, que busca la felicidad y la estabilidad emocional, y Umut Ozer, un mecánico apasionado por los coches y con un gran corazón, que sueña con tener su propio taller.
Sus vidas se entrelazan de manera inesperada cuando Ali Nehat, en busca de un vientre de alquiler para tener un hijo, conoce a Naz, quien se ofrece a ayudarlo. Sin embargo, los sentimientos entre Ali Nehat y Naz comienzan a florecer, complicando la situación. Umut, por su parte, es el exnovio de Naz y sigue enamorado de ella, lo que genera un conflicto aún mayor. Cada uno de los personajes se encuentra en una encrucijada y tendrá que tomar decisiones difíciles que afectarán su futuro y el de los demás. Es una serie con un ritmo rápido, llena de intrigas, giros inesperados y personajes complejos con motivaciones ambiguas. Continuamos con Medcezir ***. Esta es una adaptación turca moderna y sofisticada de la famosa serie estadounidense DOC. Yaman Koper es un joven inteligente y problemático que vive en un barrio marginal de Estambul y se ve involucrado en un robo de coches con su hermano. Tras ser arrestado, Yaman es defendido por Selim Serez, un abogado rico y poderoso que ve en él un gran potencial y decide sacarlo de la cárcel y acogerlo en su lujosa mansión en Alnkoy, una exclusiva urbanización en la costa turca. Yaman se traslada a vivir a este nuevo mundo, donde conoce a nuevos amigos, se enamora de Mira Beylice, una chica guapa, popular y rebelde, y se enfrenta a los prejuicios y la discriminación de la clase alta. Es una serie fresca, juvenil, divertida y llena de drama adolescente, que explora temas como la amistad, el amor, la familia, la identidad y las diferencias sociales. La novena serie que os recomiendo es ***Kukur***. Esta es una serie de acción y drama que se desarrolla en el barrio de Kukur, uno de los barrios más peligrosos y marginales de Estambul, controlado por la familia Koval. La familia Koval, liderada por el patriarca Idris Koval y sus hijos, se encarga de mantener el orden en el barrio y proteger a sus habitantes, pero se niega a permitir el tráfico de drogas. Sin embargo, esta política se ve amenazada cuando un nuevo grupo de narcotraficantes liderado por Bartol Usadetin llega al barrio con el objetivo de apoderarse de su territorio y establecer su propio imperio. La serie sigue la historia de Yamak Koval, el hijo menor de Idris, que regresa a Kukur después de años de ausencia para proteger a su familia y a su barrio de la amenaza de los narcotraficantes. Es una serie con mucha acción, violencia, giros inesperados y unos personajes muy carismáticos y complejos que se debaten entre el bien y el mal. Pasamos a ***Erkencicus ***. Esta es una comedia romántica ligera, refrescante y divertida, ideal para desconectar y pasar un buen rato. Sanemaiden es una joven soñadora, espontánea y algo torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su padre en un barrio humilde de Estambul. A pesar de las presiones de su familia para que se case y tenga un trabajo estable, Sanem sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Un día, para evitar un matrimonio arreglado, Sanem acepta un trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad, donde conoce a Kandibit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, carismático y atractivo. Sanem y Khan se enamoran perdidamente, pero su relación se ve obstaculizada por malentendidos, intrigas y rivalidades en el mundo de la publicidad. Es una serie llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y momentos románticos que te harán reír a carcajadas y suspirar de amor. La penúltima recomendación es Habitación 309 ***. Esta es otra comedia romántica muy entretenida y llena de enredos. Lale Yenilmez y Onur Saran son dos jóvenes solteros que son presionados por sus respectivas familias para encontrar pareja y casarse lo antes posible. Para contentar a sus madres, Lale y Onur aceptan asistir a una serie de citas a ciegas organizadas por sus familias. En una de esas citas, Lale y Onur se conocen por error en un hotel y terminan pasando una noche juntos en la habitación 309. A la mañana siguiente ambos se dan cuenta de que se han equivocado de persona, pero la situación se complica aún más cuando Lale descubre que está embarazada. Para evitar el escándalo familiar y complacer a sus madres, Lale y Onur deciden casarse, aunque no se aman. A medida que pasa el tiempo y a pesar de sus diferencias y constantes discusiones, Lale y Onur empiezan a enamorarse el uno del otro. Es una serie ideal para pasar un buen rato y reírse a carcajadas con las ocurrencias de sus personajes y los enredos de su relación. Y por último, pero no menos importante, os recomiendo Cesur Beguzel ***. Cesur Alemdarolu, un joven misterioso, atractivo y carismático, llega a un pequeño pueblo en las afueras de Estambul con el objetivo oculto de vengar la muerte de su padre, asesinado años atrás por Tahsin Korluda, un poderoso y adinerado hombre de negocios, dueño de la mitad del pueblo. Allí conoce a Soan Korluda,
la hija inteligente, independiente y hermosa de Tahsin, que dirige su propia empresa de perfumes. A pesar de sus diferencias y de la rivalidad entre sus familias, Cesur y Swan se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por la sed de venganza de Cesur y por los secretos y las intrigas que rodean a la familia Corluda. Es una serie llena de intriga, romance, acción y unos paisajes espectaculares de la campiña turca. Y ahí las tenéis. 12 series turcas en español que estoy segura de que os van a encantar. Hemos recorrido historias de amor prohibido, dramas familiares desgarradores, venganzas implacables, luchas por la libertad, comedias románticas divertidas y hasta series de acción trepidantes. Hay para todos los gustos y estados de ánimo. Espero que este vídeo os haya servido para descubrir nuevas series y para ampliar vuestro horizonte televisivo. Las series turcas tienen algo especial, una magia que te atrapa desde el primer momento y te hace conectar profundamente con sus personajes y sus historias. Son capaces de transportarte a lugares lejanos, de hacerte reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre temas importantes de la vida. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os sirva para encontrar vuestra próxima serie favorita. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Cuál os ha gustado más? ¿Qué otras series turcas me recomendaríais? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Así me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.